Hola, bienvenidos nuevamente al repaso de la lección juvenil. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, David, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, gracias a Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, también como todos los que hemos tratado, y tiene un título sugestivo, como los que hemos hablado anteriormente. El título para esta semana es ¿estás disponible? Edwin, ¿estás disponible? ¿Me está haciendo una pregunta? Sí, claro, una pregunta se puede interpretar de muchas formas, eso es algo ambiguo. Si no saben que es algo ambiguo, vayan en Google y pueden buscar qué es ambiguo, porque no les puedo decir, porque eso es alimentar la pereza. Bien, entonces, Edwin, ¿está disponible? Pues sí, estoy disponible. Vea, pues ahí va, en los comentarios vamos a dejar el número de Edwin por cualquier cosa. Si alguien ve este video, no mentiras, no metamos a Edwin en problemas. Sigamos, texto clave para esta semana, Edwin. Dice en Isaías 6:8. Les recomiendo mucho que lean este capítulo porque hay algo bueno en él. Dice Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Dice acá Isaías: yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Exacto, entonces ya más o menos vamos vislumbrando sobre qué estamos hablando, y esa pregunta del inicio no quiere decir otra cosa si no está disponible para un llamado de Dios. Así que los que se están haciendo ilusión, no. Más luz, recordemos que en Más Luz vamos a ver algo que empieza a ampliar un poco la historia, y ya a partir de esto Edwin nos va a hablar un poco sobre la historia como tal y de qué se trata. Es un poco confusa, ¿sí? Si no hemos leído el capítulo 6, ¿cierto? 6 de Isaías, pero igual lo importante es que en esta sección, en esta lección, vayamos entonces a tener un poco de claridad. Más luz nos dice: de repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se lo permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera sentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. Ok, entonces ahí ya vamos hablando un poco sobre lo que vamos a hablar en esta sección de Más Luz, y ya más adelante con Identifícate con la historia. Ahora pasamos entonces a el plan de lectura. Kevin, seguimos sin que nadie nos conteste qué vamos a hacer. Todas las veces estamos diciendo en los comentarios las preguntas de ustedes, deben copiar la respuesta a la pregunta que nosotros estamos diciendo sobre el libro de Profetas y Reyes. Para esta semana vamos con el capítulo número 25, y la pregunta de la semana pasada pues tampoco la contestó nadie. Entonces no sé, capítulo 25, ¿tenemos una pregunta? No, pues sí. Vamos a hacer al final miramos entonces una pregunta. O dejemos que, por ejemplo, ellos nos pregunten, o sea, que lo estudien, porque el capítulo 24 de Profetas y Reyes habla sobre el pueblo de Israel. O sea, de todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel, y ellos escucharon, es que ellos escucharon la voz del Señor y pues ya se empezaron a desviar. Y entonces ahí está pues para que ustedes comenten y dejen, por ejemplo, un mensaje en este link para entonces todos vamos a empezar a hablar sobre este capítulo, del propósito que él tenía y el por qué el pueblo de Israel se aparta tanto del Señor. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta manera como dice Edwin. La primera persona que comente sobre el capítulo número 25, cualquier comentario, me pareció interesante el título, lo que sea, vamos a ir sumando puntos. Y es que la gente no nos cree que vamos a dar un premio, yo no sé por qué son tan incrédulos. Comenten ahí sobre el capítulo 25 lo que ustedes quieran, y ahí vamos entonces anotando a las personas que lo pueden hacer y lo realicen pues de manera consciente y que quieran leer. Muy bien, Edwin, ¿algo más? Sí, puedo agregar algo. Claro. La idea es que lo lean, porque pues yo creo que no están comentando porque no lo están leyendo. La idea es que lean este capítulo. Eso pues fuera de sí del premio y todo eso que se les va a dar, nos ayuda, nos nutre mucho espiritualmente. Porque ese es el mayor premio. Sí, imagine que el Profetas y Reyes nos habla de Salomón, o sea que nos está hablando de los libros de Segunda y Primera de Crónicas. Ajá. Primera y Segunda de Reyes, o sea que son libros históricos que están ahí y también los de Nehemías y Esdras.
Entonces por eso les digo, leamos este libro porque nos va a ayudar espiritualmente mucho. Así es, entonces el premio principal es el espiritual. Ahora sí, vamos a hablar sobre la historia como tal y Edwin nos va a explicar en sí sobre qué habla este capítulo. Prestemos mucha atención porque habla sobre una visión que se presenta a Isaías. Entonces vamos a Edwin para que nos explique eso y después vemos entonces algo que normalmente lo hacemos, que es ¿qué opinas? Pero primero vamos a explicar la historia. Cuéntanos. Bueno, identifícate con la historia. Resulta que acá dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto llenaba el templo y unos seres como de fuego estaban por encima de él. Esta es la visión que vio Isaías de Dios. Se registra en los primeros versículos del capítulo 6 de Isaías. Resulta de que vio ya, en algunas versiones dice como unos hombres con mantos llenos de fuego, unos seres como de fuego. En otras versiones dice serafines que estaban con Dios allí. Para no leer todo eso, ya ustedes pues lo tendrán ahí y lo van a leer y lo van a comprender mejor. Les voy a resumir. Resulta de que Isaías pues se le presentó la gloria de la visión del Señor. Bueno, después de esos seres vivientes bajó y tocó a Isaías con un carbón. En unas versiones dice con un carbón tocó su lengua. Y entonces él le dice: su pecado te es perdonado. Y al perdonar ese pecado, entonces en una parte, en el verso 6 que ahí registramos, entonces Dios dice: ¿quién irá pues a predicar el evangelio? ¿Quién irá a anunciarles pues al pueblo de Israel? ¿Quién hará hacer esto? ¿Quién hará todas estas cosas? Entonces Isaías dice: yo iré, envíame a mí. Entonces yo creo que eso es lo que debemos resaltar más, o sea, sí, la seguridad, como esa disposición que tuvo Isaías para decirle a Dios: no le encomiendas a nadie más, yo quiero ir. O sea, ese anhelo, y eso es lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos, con esto que se está presentando, tal vez con lo que se va a venir, porque ya no estamos saliendo de una y supuestamente ya está llegando otra, que son los avispones esos grandes. Sí, hay muchas plagas y cosas también que están llegando. Sí. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de tener, ese coraje que tuvo Isaías de decir: aquí estoy yo, envíame a mí. No importa, porque el trabajo para Dios yo creo que es el mejor que hay. Exacto. Muy bien, Edwin, gracias por la explicación. Miramos que les invitamos a que vayan y miren el capítulo 6. Hay una enseñanza bastante importante en esto y es lo que vamos a explicar ahora. Antes de entrar a mirar la parte de qué opinas, vamos a entrar entonces a mirar lo sabías. Esta sección nos explica un poco más allá lo que estamos hablando con Identifícate con la historia y después entonces entramos a ver la parte de qué opinas. Dice: al estudiar las estadísticas del uso de Internet en el www.internetworldstars.com, se estima que al 31 de diciembre de 2012, de los 353 millones de habitantes de Norteamérica, el 87% están conectados a Internet. Esto es aproximadamente el 10% del uso mundial. Cuando observas a las estadísticas para Asia, hay más de 1.000 millones de personas conectadas. Todos juntos son cerca de 3.000 millones de personas conectadas a Internet en un momento dado. ¿Qué herramienta de comunicación te parece tan poderosa? Imagínate cuántas personas podrían estar disponibles tan solo al conectarnos. ¿Qué herramienta de comunicación tan poderosa? Imagínate, en esa parte del internet es bastante, pues un dato un poco peculiar para saber más o menos qué personas están conectadas. Yo creo que hoy en día más todavía con estos encierros la gente se conecta mucho más y está ahí pendiente del internet. Pero ¿por qué tiene que ver esta analogía? Es decir, ¿qué quieres decir esto? ¿Qué relación tiene esto de los sabías de esta sección con lo que estamos hablando? Precisamente hay dos cosas. Primero, la forma en la cual nosotros nos conectamos, y eso lo vamos a hablar más adelante, hacia quién o con quién, ¿sí? Puede ser en cualquier término de redes sociales o lo que estamos hablando de la historia de Isaías, que él decidió conectarse con Dios y asumir ese llamado. Muy bien, ahora lo sabías, nos dice esta parte importante. Y ahorita, ¿qué opinas? Recuerden que la sección de qué opinas es la parte social dinámica, que siempre lo he dicho, sobre donde podemos como interactuar, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces esta sección de qué opinas? Pues
acá empieza, estás conectado, es decir, tienes un teléfono, celular, Facebook, correo electrónico, Twitter, WhatsApp, bueno, en estos tiempos Instagram, WhatsApp, bueno, muchas formas de cómo comunicarse con otra persona. Bueno, acá dice, escribe de todas las maneras en las que te conectas con los demás, ya sea en la escuela, en la iglesia o el celular. Incluso puedes decir con cuántas personas estás conectado, a repasar tus contactos, bueno, todo eso, el ver cuántos puedes comunicarte. Luego piensa en la siguiente pregunta: con todas estas personas, revisando por mi tiempo, ¿puedo realmente escuchar el llamamiento de Dios en mi vida? Bueno, en esta parte estamos reflexionando mucho. Recordemos que las secciones de qué opinas pasadas nos llevan más como, bueno, a interactuar. Ahora, yo tengo, por ejemplo, yo tengo Facebook, Instagram, WhatsApp y, bueno, no voy a decir la otra porque me da pena. La de los videos esos que todos hacen por ahí. Pero es como para molestar y pasar tiempo. Y si tú te pones a ver Instagram, Facebook, WhatsApp, bueno, voy a decir la otra, TikTok, quitan mucho tiempo, demasiado. Si uno, y uno no lo ve de esa forma siempre. No sé, me dan como ganas de lanzar un reto en este momento. ¿Qué piensas tú, Edwin, del tiempo que nos quitan las redes sociales? Yo creo que es mucho. Yo creo que las redes sociales nos quitan mucho tiempo. Un ejemplo, nosotros trabajamos, pues ustedes que son profesores, más que tú, son como 5 o 6 horas y más les toca que preparar clases, bueno, entonces, sí. Y son, digamos, 24 horas. En esas 24 horas que en lo del trabajo y en otras cosas, digamos que ocupa uno 10 horas. Un joven, digamos, entre los 20 o 18 en adelante, máximo, digamos, entre 8 o 7 horas para dormir. O sea, coloquemos las 8 horas reglamentarias, son 18 horas, o sea que tenemos ahí 6 horas disponibles. Sí. O sea, esas 6 horas, ¿qué las estamos haciendo? ¿Dónde las estamos? ¿Sabes que Martín Lutero decía que solamente le dedicaba a la oración casi 3 horas? Imagínense, era una comunión, una conexión bastante grande. Tremendo, entonces eso nosotros debemos de colocarnos. Tal vez esas 6 horas y las otras 18 horas, pues en las que uno está durmiendo, pues eso no cuenta. Tal vez que uno ponga a predicar dormido. No sé, un sonámbulo muy consagrado también. Pero en las otras, mientras que uno está trabajando y está uno hablando que pues en su tiempo libre, yo creo que ese es el llamado que Dios nos quiere hacer ahí, a predicar su evangelio. Bueno, sí, Edwin, tienes toda la razón. Ahora, si yo te dijera, Edwin, esta semana hasta el otro sábado cierra Facebook, ¿lo harías? Pues yo tal vez en este momento, por quedar bien, le diría, sí, claro, yo cierro Facebook además, y no solo Facebook, WhatsApp y todo eso. No, pues a mí sí sería imposible cerrar WhatsApp porque pues es mi medio de trabajo. Pero yo me pongo a mirar cuánto tiempo Facebook nos quita a la semana, o Instagram, que está cogiendo mucho poder, igual que TikTok, no solamente a la gente que lo utiliza, sino para ver muchas cosas de chiste y todo eso demás, quita bastante tiempo. Y uno se pone a mirar y mal contados en la semana son por ahí unas 20 horas quizás, 15 horas de tiempo perdido en redes sociales. Sí. Entonces, pues no vamos a decirlo como reto porque puede ser que no lo cumplamos, pero vamos a proponerlo. Si lo quieres hacer o si nosotros acá lo decimos hacer, y mirar la próxima semana cuánto tiempo ahorramos por no estar en Facebook. Así que ya tomaremos la decisión y si lo hacemos la otra semana les comentaremos cómo nos fue. Sí, no, pues yo no quiero decir algo acá pues de dale, eso, Edwin, dale. Pues no sé, pues yo cierro pues Facebook durante esta semana, no me estoy defendiendo ni nada de eso. O sea, pues ahorita en estos momentos el único medio de evangelizar son las redes sociales, digamos así. Entonces como que cambiar o sea, tratar de no cerrarlo, sino que cambiarlo. También, exacto. Lo que yo hago con las redes sociales, si voy y miro videos de esto, ¿no? Entonces cambiar como la circunstancia. Ahorita ya no voy a ver todo eso, sino que voy a empezar a ver las personas que tengo agregada a mi Messenger, a mi y hablarles de un buen mensaje. Y hablar, bueno, tal cosa. O sea, omitir todo eso, todas esas cosas que me hacen reír, o bueno, todas las cosas mundanas, digamos así. Y empezar a hacer algo diferente. Tal vez sería como ese bueno, mejor. Listo, entonces están las dos cosas. Digamos,
Un ejemplo, si tú sientes que utilizas la red social mucho tiempo, entonces empieza a utilizar, como dice Edwin, de una forma más adecuada, compartiendo buenos mensajes, porque hay gente que comparte unas cosas definitivamente. Entonces compartamos un buen mensaje, y si tú ves que la red social te está quitando más tiempo y si necesitas como desintoxicarte un poco de eso, ya es tu decisión de cerrarla o dejarla abierta, pero como dice Edwin, pues haciendo un buen mensaje. Ok, listo. Ahora sí, vamos a desglosar un poquito la historia por partes, de la parte de Isaías, y vamos a hacer entonces una serie de preguntas puntuales para llegar entonces al final, que es nuestro ese repaso semanal. En esta parte de explicar la historia nos viene hablando más o menos sobre el puntual de Isaías. ¿De qué se dio cuenta Isaías que hizo posible Dios que lo usara? Edwin, ¿de qué se dio exactamente cuenta Isaías en esa visión? Pues sí, pues, si nosotros lo vemos al principio, vamos a encontrar que Isaías en unas partes dice: uy, no, vi a Dios, ahorita voy a morir. ¿Por qué? Porque era pecador. Exacto. Y bueno, se sentía indigno. Entonces, ¿qué hizo Dios en él? Bajó con un carboncito, tocó su lengua y dijo: tu culpa ha sido perdonada, y esos pecados son perdonados. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Isaías? Que lo posible que Dios hizo en él, pues lo limpió, o sea, lo limpió de su culpa y de su pecado, diría yo. Muy bien, gracias Edwin. Exacto, entonces ahora sí empezamos a traer como la historia de Isaías en esta visión hacia nosotros. ¿Qué importancia o qué crees importante comprender quién eres y a qué obra te está llamando el Señor? Ahora, como jóvenes, adolescentes o adultos, porque igual el Señor no para de llamarnos, es decir, puede una persona tener 80 años y el Señor no para de hacerle un llamado, pero nosotros, digamos jóvenes, adolescentes de 15, 20, 25, 26, 28, 26 este martes, entonces, ¿de qué forma puedes identificar cuál es el llamado que te hace Dios? Pues recordar nuestra personalidad es diferente. Sí. O sea, todos tenemos algo diferente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y todos hacemos, digamos, cosas diferentes. Claro. Tenemos dones diferentes, sí, talentos diferentes. Y todo eso. Entonces, yo creo que el llamado más que todo es por ese lado. O sea, al explotar mi don, pero en la obra del Señor. O sea, si usted, por ejemplo, es profesor en este momento de todas clases virtuales, entonces el llamado suyo es a mejorar esos principios cristianos y enseñarle a esas personas con las que está estudiando. Tal vez en mi trabajo, en la parte que yo hago, hacer esto y esto. O sea, todos tenemos ese llamado diferente. Sí. Y eso nos da la seguridad, por ejemplo, de que nos llama a cada momento. Y nosotros debemos de testificar de él a cada momento también. Así es, entonces, ojo, cualquiera que sea tu campo de acción, ya sea ingeniero, médico, licenciado, una persona que esté en la casa, zapatero, lo que sea, ahí es donde Dios te está llamando, ¿sí? Sabemos que en estos tiempos lo más importante es tratar de compartir un mensaje y de decirle a esas personas que no conocen que ahí está Dios. Entonces, ese es un llamado importante. Ahora, de manera de reflexión personal, ¿qué crees que Dios te está llamando a hacer en la vida? No lo vamos a contestar nosotros y ya es como para que ustedes lo quieran contestar de manera muy íntima con el Señor. ¿A qué crees que Dios te está llamando? Y es muy importante que reflexionemos en esto, ¿no? Y al hablar con Dios podemos hacerlo como con un amigo, ¿no? Si estamos en cualquier situación, estamos, no sé, sentados, acostados, podemos empezar a hablar con Dios y preguntarle, bueno, ¿qué quieres que haga con nosotros? O hasta dónde queremos ir nosotros y hacer como esa conversación con el Señor. Ok, Edwin, vamos entonces a la parte de aplícalo en tu vida, que es donde vamos a ver seleccionados los días de la semana, y hemos escogido anteriormente 3 días importantes de esta semana que nos va a llevar a algo más allá. Dice, el sábado 9 de mayo, que es la que empezamos en este día hasta el otro sábado. En la sección ¿qué opinas de esta semana? Te hace la pregunta, ¿estás conectado? Esta pregunta obviamente se refiere a si estás conectado con Cristo. Tal vez una mejor pregunta sería, ¿hay un momento en el que no estás conectado o disponible? Yo creo que sí. En bastantes momentos nos pasa. ¿Tú qué crees, Edwin? Pues sí, eso pues depende del trabajo de la persona también, pero uno está todo el día disponible. Exacto, ¿no? Y mira que lo que nos habla aquí la lección es
independiente, digamos, en el trabajo tuyo, que estás todo el día pues en acción y trabajando y debes estar ocupado, puedes o no puedes estar conectado con Dios, porque esto nos habla de una conexión con Dios. Sí, claro. Exacto. O sea, en el trabajo manual que uno está haciendo, está uno pues conectado con Dios. Tal vez pues, en el trabajo que yo escucho himnos, me pongo a escuchar libros en audio, entonces, y las personas que están a mi alrededor pues también Lo ven. lo escuchan. Ajá. O sea, también lo escuchan, entonces hay veces me hacen preguntas sobre esto, entonces ya es una mejor forma de entrar, bueno, no, esto es tal, esto, bueno, entonces yo creo que sí, uno en la parte, después de que uno se levanta, digamos, de descansar en la noche, ya uno desde ese momento está disponible para Dios. Exacto. Cuando no estamos disponibles para Dios, cuando algo ocupa ese primer lugar, o cuando sabemos que no debemos ir a tal lado, o no debemos entrar a tal página, o no debemos hablar con tal persona, o no debemos, bueno, ahí es cuando perdemos ese tipo de conexión. Pareciera que en la actualidad cualquiera se puede conectar con nosotros en todo momento, y esto es bueno. Hablamos ahora de las redes sociales, hoy en día WhatsApp y Zoom, tantas videollamadas, programas para hacer eso, acercan a las personas y no es malo. Cuando entonces eso ocupa el lugar de Dios, ahí sí entramos en un problema. Sin embargo, debería hacernos pensar si estamos disponibles o no para Dios de la misma manera. Yo sé que la mayoría de personas siempre está con esto en sus manos, esperando recibir un mensaje, o si no, mirando a ver quién le escribió o a quién le escribo, o mirando videos. Esto se ha convertido en indispensable, ¿no, Edwin? Y siempre necesitamos como que, hoy, ¿dónde está? Lo tengo acá en mi celular. Eso se convirtió en una experiencia que no nos puede faltar. Entonces, ¿cuál es la analogía o la comparación que yo quiero hacerles con esto? Es que entendamos que esa misma importancia que le damos a un aparato que nos lleva a conectarnos, no es la misma importancia, aún más que la que le damos a Dios. Debe ser así, que es más importante, que sea indispensable para nosotros, tal como tratamos un aparato de estos. Listo, David, entonces ya que hablamos de esta parte de la conexión, cuéntanos entonces en la sección del martes, ¿qué nos viene hablando? Dice aquí, ¿qué aspectos crees que tiene el trono de Dios? Ese lo vemos en la parte de más luz. ¿Qué aspectos? Ahí pues uno lo ve como pues él es gloria, y su gloria es como fuego, dice la Biblia, como fuego consumidor. Entonces lo ve uno como no sé si han leído la parte de Génesis, de Apocalipsis 21, sí, que habla sobre claro. la Jerusalén, la ciudad de la novia del Cordero. Entonces así la ve uno grande, hermosa, y o sea, más o menos. Y sabes qué es lo más bonito, qué pena que te interrumpa, Edwin, que por más de que nosotros nos imaginemos cómo va a ser la belleza que nuestra mente podamos traer a colación, nunca vamos a comprender o imaginar lo verdaderamente hermosa que será, ¿cierto? Sí, mire que pues en una de las visiones que le hizo Pablo, por ejemplo, que subió, le llaman al tercer cielo, que fue el trono de Dios. Él de ver todo eso pues, en la tierra, dijo pues cosas que hombre no, que ojo no vio. Entonces mire, o sea, Pablo se expresa, no, yo no me voy a poner a colocarle significado a eso, sino que pues cosas que hombre no, que ojo no ha visto ahí en el cielo. Ahí donde uno dice, bueno, ¿quieren verlo? ¿Queremos verlo? Hay solo una solución para poder darle respuesta a eso, y cada uno sabe qué debe hacer para poder presenciar esa maravilla. Sí, eso. Entonces, ¿dice algo más del martes o solamente nos da esa pregunta? Pues solamente pues es como todo en la parte, en el trono de Dios y todo. Ok, listo. Vamos entonces a finalizar con las dos últimas, que me parecen una de las más importantes, jueves, y es donde nos lleva también a reflexionar en esto. ¿De qué manera puedes estar bien con Dios? ¿Cómo puedes saber lo que está pidiendo que hagas? En ocasiones las cosas que más nos dificultan son las que nos llevan a una mejor comprensión de la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué manera puedes estar bien con Dios? Yo creo, ahora Edwin también nos dará su opinión, la comunión y la conexión que traemos con Dios. Mira que la semana pasada nosotros lanzábamos el reto de estar esa semana conectados con Dios y hacer algo que nos acercara más a Él. Yo encontré una matutina que se llama 365 vidas y es muy recomendada para el que la quiera buscar.
cada día nos habla de un personaje diferente y tiene una historia muy interesante. Entonces, esa es una manera de estar conectado con Dios, ¿no? Tratar de buscar las maneras o los recursos para estar, digamos, conociendo su palabra. Otra manera, Edwin, para estar conectados con Dios. Está disponible para él. Yo hacía algo esta semana, pues me levanté en la mañana por el devocional que siempre, y pues yo me leí el libro Patriarca de Profetas. Si alguien lo ha leído va a encontrar que es un libro hermoso, y volví, la retomé otra vez y pues me puse a leer el primer capítulo, que es cuando empezó el pecado, por ejemplo, allá en el corazón de este ángel poderoso. Y entonces uno se da cuenta de que Dios es muy grande, porque allí relata en pocas palabras que Dios, el Padre, pues Él sabe todo, y entonces se reunió a todos los ángeles e hizo como forma de concilio, y estaba Jesús, entonces todos los ángeles, todas las personas dijeron sí, aceptamos sus órdenes, sus enseñanzas y todo. Entonces bueno, volvió otra vez, pero este ángel persistió, y vea cómo estamos ahorita. Pero, o sea, ese plan de lectura en estos momentos que estamos en casa es muy importante, porque nos hace entender que estamos disponibles para Dios. Así es, yo creo que en esta cuarentena, no sé, no todos, ¿no? Yo hablo solamente, no tan general, sino específicamente, tienen mucho tiempo, muchas personas, y pues unos dicen que hay que emprender, que hay que leer, que hay que hacer. Sí, yo sé que dicen que hay que hacerlo, pero sí, cada uno lleva su tiempo de forma adecuada. Pero la persona o nosotros, porque también nos pasa, porque pasamos días, o en ocasiones hemos pasado días en que no cogemos una Biblia, por así decirlo, o una lección, una matutina, no sé, cualquier cosa que nos acerque a Dios. Y uno nota la diferencia, ¿sabes? Cuando esta semana yo leía ese libro de 365 días, sentía que los días eran mejores, o sea, que uno como que estaba un poco activo, que hacía mejor el trabajo, que cuando uno se levanta y digamos no tiene la posibilidad de hacer nada, entonces sí marca la diferencia. Y ahora nos viene haciendo la pregunta para finalizar nuestra lección juvenil: ¿estás disponible para Dios? ¿Lo tienes entre tus contactos? ¿Te sorprendería recibir un mensaje de Él sobre lo que le gustaría que hicieras para Él? ¿De qué forma podemos entonces nosotros recibir un mensaje de Dios? Conociéndolo, su palabra. La oración también es fundamental. Hablar con Él, como les decía ahora, como si estuvieras hablando con un amigo, y esa forma Dios te hará entender, o te empezará a decir qué puedes hacer para saber cuál es esa obra que estás llamado a hacer como joven. Como Isaías lo suplicó, lo necesitaba tanto en su corazón, yo sé que cada uno de nosotros igual lo hace. ¿Qué tienes para decir para finalizar, Edwin, con respecto a esto? Nosotros, como hemos comentado, debemos estar disponibles, no solo disponibles, sino también dejar todo eso que nos limita a estar disponibles para Dios. Nosotros debemos de soltarnos. Muchos como cristianos, pues sabemos que todo esto que está pasando son señales que nos indican que Jesús está más próximo que ahora 10 años, y que la preparación y las profecías se están cumpliendo. Entonces dejar todo eso, ya empezar a preocuparnos más por mi vida espiritual que por mi vida material. Así es. Entonces el llamado que queremos hacerles es que primordialmente nuestra vida espiritual debe tener un lugar excepcional en nuestra vida, debe ser lo más importante, y lo demás, como dices Mateo 6:33, vendrá por añadidura en nuestra vida, y eso es importante. Si conseguimos algo material aún, bien, pero nuestra vida espiritual debe estar en ascenso. Así caigamos, así fracasemos, podamos levantarnos y entender que Dios está ahí y que Él quiere estar conectados con nosotros siempre. Entonces, querido joven, adolescente que pueda ver este video, o cualquier persona, entendamos que la conexión con el cielo es lo más importante. Bien, agradecemos entonces a las personas que han estado con nosotros en este momento, y que podamos compartirlo, podamos enviarle este video a un amigo que necesita entender o que necesita recordar que debemos estar conectados con el cielo. Dios les bendiga, muchas gracias, y un saludo para todos.